Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy tenemos aquí a Adriana Vázquez, también Es correcto. candidata a magistrada de circuito, ¿es correcto? Es correcto, Iñaki. Bien, pues el día de hoy la tenemos a ella como invitada y la idea es que nos platiques. Yo estoy centrando estas entrevistas empezando por lo personal, después llegamos eventualmente a la parte profesional y luego me gusta a mí, como es el primer ejercicio electoral de este tipo, pues escuchar sus perspectivas al respecto, que podrían mejorar o que no. Eh, y pues empezando por lo personal, cuéntanos, ¿siempre supiste que querías ser abogada? Creo que sí, desde pequeña, como que las injusticias me hacen enojar. Ok. Y cuando elegí la carrera de Derecho, incluso, bueno, estaba formada en la fila para elegir carrera en la autónoma y me acuerdo que estaba entre Derecho y Psicología, si mal no Mm, recuerdo. Y ya casi así de dos, tres, porque también es otra carrera que me llama mucho la atención, pues elegí Derecho y al día de hoy te puedo decir que es la mejor elección de mi vida. Dicen que hay dos decisiones muy importantes en tu vida: tu carrera y la persona con la que eliges vivir toda tu vida. Y creo mm, que yo elegí correctamente porque soy una apasionada de mi carrera y aparte tengo la fortuna de trabajar en un lugar donde siento que todos los días me pagan por estar aprendiendo todos los días. Entonces, claro. muy feliz con mi carrera y mi elección. ¿Qué te llamaba? en- ¿Por qué decidiste derecho sobre psicología? Psicología. Fíjate que psicología también siempre me ha llamado la atención creo que a través de la psicología podríamos controlar emociones, actitudes, conocer por qué una persona se comporta de cierta manera y ser un poco más empáticos en ciertas situaciones y lograr eh, otorgar ayuda de esa manera. Entonces, por eso psicología me llama también mucho la atención, pero finalmente, créeme que al estudiar derecho y estar resolviendo más de 2000 sentencias al día de hoy, más o menos es el cálculo Mm, que he hecho en amparo, y estudiar los expedientes, como que también te das cuenta de que te vuelves un poquito psicólogo claro. nato de ver muchas actitudes en papel, ¿verdad? Pero Mm. de cómo se comportan las personas ante ciertas situaciones. ¿Por qué crees que es importante esto en la carrera de un abogado? Eh, pues porque finalmente el derecho regula personas y actitudes y hechos que generan consecuencias jurídicas. Entonces todos los expedientes finalmente derivan de conductas de personas, desde una custodia, desde una persona que no paga alimentos, hasta una persona que fallece y deja personas eh, con problemas de cuestiones de herencia, un homicidio. O sea, finalmente hay un trasfondo siempre, creo, de por qué los seres humanos actuamos de cierta manera. Entonces, creo que va un poquito ligado. Y a lo mejor el analizar ese asunto más en cuanto a la cabeza de las personas es lo que finalmente y legalmente nos puede dar algunas herramientas para utilizar, por ejemplo, juzgar con perspectiva de género, Ok. que es si tú adviertes cosas ahí como desiguales de que a una persona, otra persona abusó de ella o no estaban en igualdad de circunstancias, por ejemplo, un viejito, ¿no? A lo mejor con Alzheimer y que lo hagan firmar un testamento, o sea, tú adviertes cosas que ligas y te permite resolver en justicia y no en mera legalidad. Mm, Entonces, creo que por eso todo está como combinado. claro. Entonces, te decides por la carrera de Derecho y entras a la Universidad Autónoma ¿Mm? de Aguascalientes. ¿Cómo fue tu experiencia en la carrera? Fue muy padrísima, la verdad. A lo mejor los tres primeros semestres dicen que eran los
semestres Los coladeras. del filtro. Sí, de hecho, todavía recuerdo ahorita, por ejemplo, en primer semestre le decíamos Pancho Riatas, la que era Ok. garantías, acaba de fallecer hace poco. Mm. Y por ejemplo, con él tuve un 6 de calificación que para mí fue como un 10. Y Todos sacaron que es... es- pues reprobaban. O sea, me Mm. acuerdo en aquel entonces, no sé si ahora siga siendo, era él garantías, creo que en tercero el licenciado que da procesal ¿Hugo Márquez? Hugo Márquez, que sigue ahí, la magistrada Viguerías. Mm. Fueron de mis maestros que me marcaron. Creo que finalmente dicen que los más exigentes son de los que te acuerdas, y sí es cierto. Aunque fíjate que curiosamente, ahora que entré al proceso de elección, estas cosas novedosas, pasó que en el Poder Judicial Federal no pude pasar ese filtro para acceder por ese poder, sino únicamente por el Ejecutivo. Yo estoy por el Ejecutivo porque advirtieron ese 6 de garantías y decían que como era una materia análoga al amparo, eh, no reunía los requisitos. Y yo decía, me estás juzgando por una materia de mis 18 años, y que aparte no fue reprobatoria. Analiza todo y ve que pues me fue bien porque finalmente salí con mención porque no reprobé ninguna materia. Y me dijeron, sí, pero tu 6 no vale. Entonces ahora, a mis 49 años, volví a reafirmar que sí era importante una calificación Claro. de primer Como, semestre. como contexto de esto, para los que nos escuchan, parte del proceso de selección de los candidatos era que tuvieran mínimo 8 de promedio general en la carrera Y 9 y en las 9 en calificaciones. las materias que iban a tratar para Es correcto, el Iñaki. puesto. Y pues bueno, ustedes que están para candidatos de circuito, pues ven todas las materias, Sí, entonces tenían que tener 9 en casi todas las materias. sí, sí, es Y materia tú mixta tenías 6 en una de esas en materias y por garantías, eso. y por esa razón mi mismo casa, por así decirlo, el Poder Judicial, me dijo, tú no eres apta para brincar al siguiente paso, Si y ahí supieras me que esa quedé me la dio tal con ellos. profesor. Sí, dije, si supieras que fue un mérito haber sacado un 6 en esa materia. Pero bueno, son cosas que pasaron y pues que al día de hoy te van formando como un profesionista todos los días. Cuando entraste a la carrera de Derecho, ¿ya tenías inclinación a alguna de las materias? ¿O cómo fue que fuiste definiendo No, tu creo rumbo? que cuando yo entré a la carrera de Derecho, a la par empecé con un despacho. Siempre me dijeron, trabaja y estudia porque así es como vas a adquirir los conocimientos necesarios, y fue una gran decisión. Entré a trabajar a un despacho jurídico que eran la hermana de mi mamá, una Mm. tía, y su esposo, mi tía Luz María y mi tío Alejandro Carlos Ríos Guerrero, tenían un despacho. Y entonces, pues yo súper feliz porque 5 años de mi carrera desde el día uno, ¿Qué yo materias estuve veían en ese todo, despacho? Todo. todo, civil, familiares, y también yo era apoderada de Seguros Comercial América en aquel entonces, así se llamaba. Ujú. Entonces me tenía que mover, incluso a audiencias en la Conducef, y muy padre época. Todavía terminé mi carrera, 3 años más seguí en ese despacho, pero era de viajar mucho, derivado precisamente de las audiencias. Me decían, mañana tienes audiencia en San Luis, mañana en Tepic, Mm. mañana así era en la zona Bajío. Y como yo me casé cuando estaba en séptimo semestre de la carrera, Ok. tuve a mi bebé en noveno, o sea, ya Ujú. mi graduación, mi hija iba de 9 meses. Entonces, ya después cuando ya estaba con mi licenciatura terminada, se me complicaba mucho eso de viajar. Y esa fue la decisión por la cual empecé a dejar currículums en varios lugares. Dije, a ver, ¿dónde me aceptan? Y en aquel entonces se estaba por inaugurar el Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Judicial. Ok. No había antes en Aguascalientes, y una persona vio mi currículum y lo
lo dijo, pues esta persona como que, ahora que conozco a la persona que escogió, antes no la conocía, Mm. era una compañerita, amiga mía que se llama Moni, dice que lo que le llamó la atención fue que tenía mención honorífica y dijo, ha de ser inteligente esta morrilla para invitarla a trabajar. Y eso fue lo que me hizo entrevistarme con el magistrado Herminio Huerta Díaz. Y me dijo, ¿quieres inaugurar conmigo el instituto? Sí, claro que sí. Entonces me salí del litigio y me fui a una escuelita, a estudiar todos los cursos que podía de secretarios. Sí, de hecho, veo aquí en tu página, que he de decir que me gustó, está muy bien diseñada, Sí, felicidades. todo lo hace mi hijo. Felicidades a tu hijo. Tienes, bueno, es una lista larga aquí. De cursos. Sí, los hiciste todos en esta estancia en la... Sí, estuvo padrísimo porque te digo que entró, primero fue como un shock, porque salgo de estar litigando en la calle y audiencias y pruebas y todo eso, y de repente estoy atrás de un escritorio, no haciendo cosas como tal jurídicas, porque era la oficial judicial del instituto del magistrado Huerta, pero me dio la oportunidad por 3 años a la par de estudiar todos los cursos que se estaban impartiendo por primera vez en Aguascalientes de preparación para secretarios de la Suprema Corte, de juzgados de distrito, de tribunales colegiados. Entonces te vuelvo a decir, desde ahí yo dije, wow, me están pagando por por aprender. seguir estudiando todos los días. Y ya cuando tenía relación con todos los titulares ahí, porque eran cursos también para los jueces y magistrados. Mm. Y un juez que me conoció ahí, me dijo, oye, se va a dar una vacante en el juzgado de distrito, ¿cómo ves? ¿Te vienes conmigo de secretaria? Y pues me temblaron las piernas, el estómago y todo, porque dije, jamás he sido secretaria, jamás he hecho una sentencia, jamás. Y el magistrado Huerta, mi jefe, me dijo, claro que por supuesto que se va. Este, todos tenemos miedo a lo desconocido, pero usted se tiene que ir. Y así fue como entré por primera vez a un juzgado de distrito hace 20 y pico de años. ¿Cómo has afrontado estos miedos o estos retos a lo largo de tu carrera? Porque Eh, estoy de acuerdo contigo, como que luego uno sale de la carrera o de uno de algún puesto y le llega alguna oportunidad pues no tan esperada o no tan relacionada que puede resultar hasta intimidante. ¿Cómo tú lidiabas con eso o has lidiado con Fíjate, eso? Iñaki, que cuando sales de la carrera realmente te das cuenta, o sea, sales, o sea, ya pasó la graduación, ja, 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 y creo que a todos nos ha pasado, bueno, por lo menos a mí me pasó, que sales y dices, enfrentarte a la vida de veras, dices, no sé nada, o sea, me dieron una embarrada de conocimientos, pero te dieron las armas para enfrentarte a ellos. El miedo, ¿cómo se enfrenta? Pues enfrentando la oportunidad. Cuando a mí me dijeron de secretaria, que eran puestos muy, muy codiciados, no tanto como ahora, pero aún así eran codiciados y te lo juro, y esta historia, pues gentes muy, muy cercanas a mí lo saben, que cuando yo entré por primera vez al juzgado de distrito con ese puesto de secretaria, a mí me daba pena decirle a mis chicas que me ayudaban, que eran dos oficiales judiciales, así les llaman en el Poder Judicial, Mm. a los chicos que nos ayudan para hacer adelantos y eso, oficial judicial. A mí me daba pena decirle, oye, ¿dónde tengo que firmar el acuerdo? Entonces, más bien lo que yo hacía era que me iba al cajón, sacaba un asunto viejito y yo decía, tengo que firmar aquí arriba donde dice cuenta y tengo que firmar acá abajo donde es mi firmita. Tu primer contacto con el Poder Judicial fue siendo secretaria, entonces prácticamente, Sí, o sea, el primero en la escuela judicial, en la pero escuela ya judicial, pero haciendo ya en el sentencia, funcionamiento de... ¡pum! Así de vete de secretaria de lleno y como gorda en tobogán, a dictar sentencias, a revisar acuerdos, a llevar audiencias. Me acuerdo que tenía un terror cuando eran audiencias, así en vivo y a todo color con los secretarios ahí perdón, con los abogados litigantes que te interponían recursos verbales y pues yo, así, por favor, Diosito, angelitos, ángel de la guarda, todos ilumínenme. Y ya pasaba la audiencia y yo decía, Salió bien. pasó.
Como que luego Y pasa eso, sí, ¿no? Que ajá, uno le no, teme a las cosas y al final como pasan que no y te la crees no estuvo tan a mal. ti. Me la fui creyendo poco a Ujú. poco y me dieron mi base a los 6 meses de estar en ese puesto y pues desgraciadamente después de que me dan mi base, el titular que me dio, el licenciado Antonio Padilla que me dio mi base, en paz descanse, falleció poquitito después de que me dio la base pues por un problema cardíaco. Y ya después llegó un nuevo juez, estuve en ese juzgado primero 7 años, hasta que un ¿Qué juzgado día, era? ¿Qué materias el vi? primero mixto, Ah, ok. el primero de distrito, y ya después de 7 años, mi entonces jefe, el magistrado Maicot, Mauricio Maicot Morales, me dijo, me pidieron una recomendación para un secretario en un colegiado y usted se va a partir del lunes, algo así. Era un jueves. Y le dije yo, ¿y quién le dijo que yo me quería ir de aquí del juzgado? O sea, yo aquí estoy muy feliz. Me dijo, no, aquí ya estás, todo lo que pudo haber aprendido aquí ya lo aprendió y se va a un colegiado. Y ahí empezó otra, otro miedo, otras cosas, porque es muy diferente un juzgado de distrito a un tribunal colegiado. ¿En qué son diferentes? En todo y en nada, por así decirlo. En todo en cuanto a, en un juzgado de distrito, pues ves el amparo indirecto, ¿Qué es el amparo indirecto? este, ¿qué es el amparo indirecto? Todos, vamos a resumirlo a todas las cuestiones que son de actos de que van a pelear, por así decirlo, cualquier ciudadano contra un acto de autoridad, Ok. una orden de aprehensión, este, una orden de expulsión. Hemos tenido muchos asuntos por cuestiones ahora de extranjeros, Mm, eh, todos los actos que no son definitivos y que son dentro de un procedimiento y que sean de imposible reparación, procede a amparo indirecto. amparo Entonces es indirecto. algo Eso súper se ve en el práctico en juzgado de el distrito. indirecto, en el juego de Ujú. distrito. Entonces estás todo el día así movidísimo porque te llega una demanda y tienes 24 horas para admitirla, desecharla, prevenir y después viene lo maravilloso que es del amparo indirecto, que es la suspensión. ¿Cómo vas a dictar una suspensión? Porque finalmente creo que el 80% de los casos que se presentan ahí es por la ventaja que pueden obtener de una suspensión, ¿En que qué esa es consiste la suspensión? 24, 24 horas. La suspensión provisional o de plano en su caso es, como dice su nombre, suspender el acto de autoridad. Por ejemplo, si te van a sacar de tu casa, Ujú. que el acto de autoridad que reclamas es, oye, nunca me escucharon y de repente llegaron a tocar mi puerta y me dijeron, oye, que ya saca tus cositas y te vas, presentas el amparo y dices, jamás me oyeron, nunca fui oído y vencido. Y la suspensión que te tienen que dar en 24 horas es, autoridad, alto ahí, detente, no puedes sacar a Iñaki de su casa hasta que se resuelva el amparo. Y tienes el amparo principal para ofrecer todas las pruebas que, mira, yo soy aquí propietario, nunca me llamaron, y ya culmina con una sentencia donde dicen, en efecto, Iñaki nunca lo llamaron, autoridad no lo puede sacar, emplázalo o notifícalo como tercero o lo que sea. Ese es el indirecto. En términos prácticos, ¿cómo se ve esto? O sea, en abstracto, pues si vas, presentas tu amparo, pero por ejemplo, necesitas de un abogado, ¿a dónde hay que ir? ¿Cómo es que, por ejemplo, un ciudadano común y Como corriente que no es abogado, qué es lo que tiene que hacer para para presentar su los amparo indirecto en este caso? indirectos, sí requieres abogado en principio Ujú. para algunos asuntos que no sean de aquellos que tú puedas ir a interponer eh, Por tu... presencialmente, cuando son de los asuntos del 17 constitucional de privación de la vida, libertad, cualquier persona, o sea, a ti ojalá que no, ¿verdad? Pero por ejemplo, que te detuvieran, desde tu mamá, un Que primo, se lo yo, llevaron al alcoholímetro y si ya este iban tus niño cuates. iba muy borrachito y lo detuvieron, que principalmente ese yo creo que es el 80% de los asuntos de un juzgado de distrito, de los que te hablan en la madrugada a los secretarios de un incomunicado. Pues no, no está incomunicado, está en el C4, ¿verdad? Entonces, pero sí, obviamente, hacen parar al secretario y ir a trabajar y chambearle para que te
vaya el notificador y busquen, Iñaki está aquí en los separos del C4, sí, muy bien, ¿me ratificas porque vino tu mamá hermosa a presentarte un amparo? Sí, sí, A ratifico. sacar al niño. Saquen al niño. Eso es en un amparo, en un juicio de amparo indirecto. Pero, por ejemplo, supongamos, ya me llevaron al calabozo que le llaman por andar de borracho. Y ahí va mi mamá a sacar al niño. O sea, mi mamá, ¿a dónde tiene que ir? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ella puede ir a presentarlo directamente a un juzgado ¿En de distrito por dónde están los comparecencia. juzgados? Por comparecencia o sea, verbalmente o simplemente haciendo un vil papel sin más requisitos porque en esos supuestos hay suplencia de la deficiencia de la queja. Entonces, tanto ella puede presentarse ahí directamente al juzgado de distrito que están en la salida Calvillo, enfrente del penal. Ahí hay 6 juzgados de distrito y el séptimo está al lado del Quinta Real, Mm, a un lado del BBVA Bancomer. Ahí ujú. está el séptimo juzgado de distrito. Depende del que esté en guardia. Y ella puede decir, vengo a presentar un amparo por comparecencia. Y hay la obligación de que esté un servidor público ahí de guardia para recibirle su declaración, tipo así más o menos como en el Ministerio Público cuando son cuestiones Penales. también penales. Ok. Entonces siempre 24/7 debe haber una persona que pueda recibir, estoy diciendo después de que acaban el horario de labores, una persona para recibir ese tipo de amparos. Amparos por comparecencia se llaman. Y en otras materias, pues también si lo puedes planear con calma y demás, pues un abogado contratarlo y demás, también puede Perfecto. hacerse. Entonces, bien, estabas en este juzgado de distrito, te dan tu Sí, base y después fallece el titular sí, de con quien trabajabas y te dicen, pues ahora vas a un colegiado. colegiado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace un Y en el colegiado? colegiado lo que se ven son amparos directos. Ahí es de todos los conflictos y juicios que hubo entre particulares. Ahí sí, por ejemplo, tú con un arrendador, tú Ujú. como arrendatario con un arrendador, o los herederos en un juicio intestamentario que se están peleando, o el papá con la mamá en la custodia de los niños. En los jueces locales ven todo lo que son esos juicios y ya cuando ellos dictan una sentencia, llegan con nosotros una sentencia definitiva o una resolución que puso fin a juicio, eso es lo que ya llega con nosotros, a resolver en definitiva una cuestión que se dilucidó entre particulares y revisar si esa sentencia que emitió ya sea el Supremo Tribunal de Justicia o en su caso un juez de primera instancia es legal o no. Y también revisamos las sentencias de los jueces de distrito. Mm. Entonces, se llama amparo en Los que revisión. jerárquicamente están un poco... Entonces, este juez de todo lo que el juez haya resuelto en torno a si una suspensión estás en desacuerdo, si un amparo te lo negaron, si no te consideran una suspensión de plano, promueves un recurso, llega con nosotros y también revisamos eso. ¿Qué implica que Eh, sea un órgano colegiado? Colegiado porque son de colegio de 3, que son más de una persona. En un juzgado de distrito, el rey, por así decirlo, es un juez de Ujú. distrito que él toma el mazo y decide Él es quien le llega el expediente y él mismo resuelve. Y en un todo. Y en un colegiado, ¿cómo lo hace? colegiado tienen que estar 3 personitas de acuerdo. ¿Y cómo se distribuyen? Llega un asunto o llegan 10 asuntos y se van turnando a 3 ponencias que son. Ponencia 1, ponencia 2, ponencia 3. Tú como secretario te van turnando cada semana asuntos. Hoy sí te puedo decir que las cargas de trabajo están muy extenuantes. Yo creo que en promedio cada secretario de un tribunal colegiado, porque yo estoy ahí ahorita, tenemos alrededor de 30, 40 asuntos por proyectar Mm. y cada semana te siguen llegando alrededor de 7. Y ¿Cuánto estamos tiempo resolviendo tienes pues para de resolver un diciembre. asunto? En teoría, en teoría, 3 meses es lo que nos exigen los acuerdos que hay por parte del Consejo para sacar una sentencia. Y la realidad que nos aqueja es que no es posible en 3 meses por las cargas de trabajo estar sacando esos asuntos, porque a lo mejor implicaría, no sé, que sacaras que 10, 15 sentencias por semana y tú como secretario, cada ponencia tiene 4 secretarios, multiplica 15 por 4 por 3
ya no sé cuántos, bueno, soy muy mala, por eso estudio Derecho, Sí, es como pero 180 personas. sí, imagínate que a la semana un magistrado estuviera revisando 180 asuntos, o sea, es humanamente imposible. Y yo soy de la teoría de que a mí me gusta hacer las cosas bien y a la primera y como defecto a lo mejor ser muy exhaustiva. Como es la última instancia donde yo estoy, es el órgano terminal, siempre me pongo en el lugar de la otra, del ciudadano que está ahí, porque yo he tenido asuntos personales donde he sido esa otra parte y he llorado o sea, llorado en el sentido de impotencia, de cómo resolvieron así, Mm. con asuntos particulares míos y por eso me gusta cuando yo hago mi trabajo. Bien, después de una parada técnica, nos comentabas ahorita, Adriana, que pues los tribunales colegiados tienen una carga de trabajo bastante grande y nos comentabas que a ti te gustaba ser muy exhaustiva Me en gusta tu ser muy trabajo. ¿Te exhaustiva. gusta Por más, actualmente? por más que quiera hacer sentencias telegrama, la verdad no puedo. Y creo que ahorita con la carga de trabajo pudiera decir que es un defecto, pero no me arrepiento por dos cosas. Te digo, uno, porque somos el órgano terminal y creo que para eso se nos paga, para que emitamos sentencias completas, fundadas y motivadas. Es un absurdo que nosotros que hacemos cumplir la Constitución, pues no lo hiciéramos. Y dos, más importante aún ya trabajando ahí por lo que implica la práctica, es que tienes tres jefes. Entonces, a lo mejor puede ser que tu jefe ya te conozca tu estilo, tu forma de proyectar y te lo apruebe. Pero puede ser que en sesión, porque la dinámica es, tú eres mi jefe, Ujú. yo te paso el proyecto a ti. Y tú dices, ah, va, te la compro, está fundado, motivado. Entonces, a la semana siguiente ese asunto, después de que tú me lo apruebas, se va a una sesión pública, que también eso mucha gente no lo sabe y esto es reciente. Tú te puedes conectar y ver en vivo lo que están resolviendo del asunto de cada quejoso. Y entonces ahí en esa sesión hay dos personitas más, abogados también juristas con toda la experiencia del mundo, que van a revisar mi proyecto y van a decir o lo hacen trizas o están de acuerdo o te evidencian y te dicen, oye, pues en los conceptos de violación planteaban 5 cosas, porque nada más contestan 3, o porque vas contra una jurisprudencia, o inadvertiste esto. Entonces, eh, yo cuando hago mis proyectos intento que todas las interrogantes que se me pueden plantear a mí, Adriana, al momento de hacerlo, lo voy plasmando en el mismo proyecto. Entonces, voy con una idea y después digo, y si se pudiera pensar esto, pues no por esto. Y si se Todo lo pudiera mismo. llegar a pensar esto, no por esto. Y eso siento que le da un panorama muy amplio porque yo no estoy en la cabeza de otras dos personas que no son mis jefes, pero no los que me revisan el proyecto. Prefiero mil veces que en una sesión me digan, quítale, esto sale sobrando, a que me digan, te faltó contestarle algo. Y aparte, con esta carga de trabajo que te digo que tenemos cerca de 50 asuntos por proyectar cada uno en el cajón, imagínate que a eso le sumes que cada jueves se te estén regresando 2, 3 asuntos, que les tienes que volver a meter mano y dedicar estudio. Entonces, ¿a qué horas proyectas los otros asuntos que tienes que sacar para la sesión de la próxima semana? Entonces, se te hace una bola de nieve que después va a ser imparable. Entonces, esa es la razón por la cual sí me tardo en hacer un asunto que lo amerite, sí, pero con esas dos finalidades, de que respeto al quejoso, de que es la última instancia y lo que pretenden es que se les dicte una sentencia completa. Y en alguna ocasión, de esta metodología me dio una satisfacción, porque estando en el juzgado de distrito, llegó un señor y me dijo, vengo a preguntar quién hizo esta sentencia de este asunto. Yo, Depende. viene enojado, viene contento. Y le dije, fui yo. Y me dijo, ah, qué bueno. Dice, vengo porque quería conocerla. No me dio la razón, me negaron el amparo, pero al leer la sentencia me convencí que no tengo la razón. Dice, entonces todos los argumentos que dieron o las razones que dieron, me convencieron y por eso quise venir a conocerla. Y yo así de, wow, o sea, es
uno en un millón de casos nunca se ha vuelto a presentar. Obviamente eso, nadie te va a ir a decir, ay, gracias porque me negaste la pared. No, pero bueno, ese es uno de los, así de las cosas bonitas que me ha dejado el trabajar en Poder Judicial Federal, como en el número de casos que yo te podría platicar que sientes que haces justicia bien bonito. Por ejemplo, otro de un señor que me acuerdo que ya lo he platicado, eso es porque siento que es de los que más me ha marcado. Un señor que trabajaba en Teléfonos de México con prestaciones muy, muy, muy buenas porque sus contratos colectivos son muy buenos y estaba a meses de jubilarse. Ujú. Y, o sea, toda su vida trabajando ahí y de repente lo despiden. Y él era trabajador de confianza. Y constitucionalmente no tienen derecho a la reinstalación los trabajadores de confianza. Entonces, ¿estás de acuerdo que se iba a quedar con una mano adelante, una atrás, a meses de dedicar su vida ahí? Y pues ahí interpretamos la Constitución y hicimos en este caso particular que valiera el contrato colectivo que era exclusivamente para trabajadores de base y no de confianza, pero dijimos que en ese caso particular debía aplicarse por las circunstancias que emergían, que se evidenciaba que lo que se pretendía era pues no darle la pensión por jubilación al señor y se ordenó su reinstalación y como que dije, bueno, se hizo justicia y se cambió la vida de una persona. Y eso es lo que hace el amparo. El juicio de amparo cambia vidas de personas, y eso es lo bonito. ¿Cómo, qué haces tú? Porque me imagino que luego, pues estando detrás y únicamente viendo expedientes, es difícil ver los resultados materialmente del trabajo de un juzgador, de un secretario. Para ti, ¿cuál es la motivación de seguir? ¿Cómo es que tú ves esos resultados? No veo cuando el abogado va y le enseña la sentencia al quejoso de ganamos o perdimos, pero lo sientes al momento de estar dictando la sentencia. Otro asunto también que recuerdo así muy, a veces muy cercano, más reciente, un papá tiene la custodia de su menor hija legalmente y en una convivencia que tiene con la mamá se la lleva, ya no la regresa al papá. Y entonces el papá está como loco buscándola y la señora, cuando sabe que el papá la anda buscando por varios medios, incluso una denuncia penal que presenta, ella presenta un amparo y le dejan a la niña a ella con motivo de la suspensión, de la trascendencia de la suspensión. Y dicen, Ujú. mientras son mangas o mangas, esa niña déjensela a la mamá porque es la que la tiene ahorita. Y cuando llega conmigo a través del recurso de queja que promueve el papá, yo digo, no, o sea, si legalmente la tenía el papá, por seguridad jurídica y por algo la tenía el papá, entonces sí, será muy la mamá y todo, pero mientras no haya una determinación judicial que modifique eso, por favor, entrégansela al papá. Entonces, ese también se me hizo muy bien porque eso implica juzgar con perspectiva de género y para el papá cuya nena estaba con él desde que había nacido, pues ha de haber dicho, ¡ay! Me regresaron a mi hija. Y así como esos casos, muchos asuntos, muchos que te podría platicar. Otro de un viejito, por ejemplo, digo viejito con todo respeto, una persona de la tercera edad, de más de 80 años que atropelló a un motociclista y por el solo hecho de lo atropelló y lo mató Mm. y estaba por homicidio culposo. Y al analizar el expediente y me meto demasiado, a veces te digo que por eso a veces me tardo mucho, pero me gusta hacerlo, este, a ver los videos, las cámaras. Fui físicamente al lugar Mm. para ver, por ejemplo, había testigos que decían que ellos desde la gasolinera habían visto eh, que él era el que se había pasado el alto y hasta describen la ropa del motociclista y de él. Entonces fui y me paré al lugar y dije, a ver, yo en la gasolinera, allá fue o sea, ni por equivocación podrías haber visto lo que dicen que se veía. Entonces,
Llego a ese extremo en algunas ocasiones y ya lo corroboro pues con los videos que hay y demás. Y ahí, aunque había una sentencia por homicidio culposo, sí dije no, hay insuficiencia probatoria y esto se cambia y es dictan una sentencia absolutoria. Absolutorio. Cuando te llega un expediente, ¿cuál es tu proceso para estudiarlo y eventualmente resolverlo? Cuando llega un expediente tengo un Excel de toda la vida que es como mi Biblia, que hace poco que de hecho se me borró porque Ah, me cambiaron el equipo así, te lo juro, lloré, literalmente lloré. sí, claro, qué estresante. Como tu bebé, me Este, imagino. sí, mi USB de, imagínate, más de 2000 sentencias en ese lugar y se me borró. Mira, quiero volver a llorar. No, qué lástima. No, ya la superé, ya la superé. Ok. Bueno, llega el asunto, llega el expediente, lo analizo, pongo el número, tengo un Excel, pongo el número de expediente, de qué medio se trata y tengo campos así de cuando llega, cuando lo paso yo a que me lo revisen, cuando se aprueba y cuando se da el cumplimiento y cuando se archiva. Entonces, en ese apartadito donde yo digo de qué se trata es como mi use, como mi Biblia, Ujú. porque entonces, bajo la premisa también de que te digo que me gusta hacer las cosas bien a la primera, me ayuda mucho ese Excel. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy estudié un asunto de comodato a fondo o de los requisitos de existencia y de eficacia de un título de crédito. Los estudié súper a fondo y entonces cuando hago mi resumencito en esa tablita pongo, en este asunto analicé requisitos de eficacia de un pagaré y de existencia, charala. Y a lo mejor me tardo en hacerlo bien, explicarlo bien, pero a lo mejor en 6 meses me llega otro asunto de un pagaré y Mm. hay una cuestión que implica requisitos de existencia, de eficacia y me acuerdo, o un pagaré en blanco. Y ya mi memoria dice, ah, esto ya como que ya me acuerdo que ya lo vi. Entonces me voy a mi tablita mágica y yo digo, ah, ok, aquí. Y ya veo si me sirve, si no me sirve, analizo si la ley sigue igual, si no hay jurisprudencia y demás. Y pues sí, en la mayoría de los casos, a estudios que yo hago, pues me vuelven a servir a lo mejor para otro asunto. Entonces, eso de que te desgastes en hacer un asunto bien a la primera, a la postre tiene sus beneficios. Pero, por ejemplo, te llega el expediente y, por ejemplo, ves como dato y ¿qué es lo que haces primero? ¿Vas al Código Civil y estudias, le das una refrescada al comodato o primero ves cómo No, está planteada regla el número uno, para que pleito? no pierdas tiempo, Mm, regla número uno es revisas la sentencia, la lees y revisas conceptos de violación. Si es un asunto de estricto derecho y los conceptos de violación son evidentemente inoperantes, esto es que no controvierten, pues ya para qué te vas a estudiar qué es el comodato. ¿Cuáles son los conceptos de violación? Los conceptos de violación ¿Y quién son, los plantea? los conceptos de violación son, te decía que en amparo directo analizamos acá las sentencias de los jueces de primera instancia. Entonces, cuando presentan una demanda de amparo directo, los conceptos de violación son los argumentos que tú me vas a exponer a mí de por qué esa sentencia está mal. Ujú. Entonces ya me dices, mira, ¿sabes qué? No está fundada y motivada, o el juez está sustentando en este artículo y no era este, era este, o pasó inadvertido que hay ese otro artículo que dice algo en contra, o Ujú. inadvirtió que hay una jurisprudencia que dice completamente lo que, lo opuesto a lo que resolvió. Entonces llega conmigo y yo digo, a ver, la litis, lo que yo voy a resolver aquí es exclusivamente sentencia contra eso que tú me estás diciendo. ¿Tienes razón? No tienes razón. Y yo ya más a fondo en cuanto a técnica de elaborar sentencias, que acabo de dar clases en el Instituto de la Judicatura, ahora Escuela Judicial, les digo a los chicos que mediante silogismos jurídicos eso es como van a resolver casi todo, bajo premisas, premisa mayor, premisa menor y conclusión, y ahí te va a salir si eso es el planteamiento que te están haciendo es correcto o incorrecto. Y por ejemplo, haces este ejercicio de los silogismos en una hojita Sí, aparte y luego ya lo tenemos pasas. 1000 hojas, depende del ¿Cuántos asunto. borradores haces de una sentencia? Depende qué tan complejos sean. A veces que no se necesita un borrador y nada más con que los veas dices, hoy no. Me vas Hay poniendo. otros que son muchísimas hojas, lo ojeas y son
10 hojas de tesis y de planteamiento realmente es un párrafo. Siempre digo, no que haya más hojas Son de conceptos aplicables de todas las violación, siguientes. quiere decir que son súper abogados y súper conceptos. Yo, más bien al contrario, creo que un muy buen abogado litigante, con una frase, un párrafo que te exponga correctamente porque, y si te lo suma con una jurisprudencia que te sea obligatoria, no necesitas, a veces pienso que cobran por, con todo respeto, a veces pienso que cobran por hoja porque veo tantas hojas y cuando yo hago mi resumen, se resume a 2 hojas. Entonces eso no es ético para, yo la única razón que doy es eso, que a lo mejor cobran por más Claro. hojas, no sé. Da a pensar eso. Da a pensar eso, pero esa es la forma en cómo lo voy planteando. Si son inoperantes o hago mis guías así como si fuera una guía de estudio para alguien que esté estudiando. Agarro mis hojitas en blanco y empiezo a poner quejoso, prestaciones, sentencia de primera instancia, a resumirlo así en 3 cosas y ya con eso empato qué es lo que voy a analizar y ya sobre eso empiezo a redactar la sentencia cuando es algo muy extenso. Ok. Bien, nos platicabas hace un momento que hacías tu guía de estudio para estudiar Sí, los... cada asunto hago mi guía y ya voy viendo las cosas y lo voy desarmando. Y hay otros asuntos que incluso ni siquiera yo sola puedo. Te tengo que confesar que hubo algún asunto en el otro tribunal donde yo trabajaba que ese asunto todavía me acuerdo y también es de los asuntos que lloro, pero porque Ah, no, no inventes, eran como 10 quejosos, ujú. no o más, como 20 quejosos. Los quejosos son los que promueven el Los amparo, quejosos ¿verdad? son los que promueven el amparo, pero eran de un asunto laboral. Demandaban a la Comisión Federal de Electricidad, que también tienen contratos colectivos muy, muy, muy cuantiosos, todos pensionados en distintas fechas y todos con prestaciones distintas y todos los contratos colectivos por cada 2 años se cambian. El chiste está en que yo tenía como 20 sentencias que hacer en una sola, porque vinieron los 20 en uno solo. Entonces, esa vez sí, como que lo fui postergando, postergando, hasta que ya en una Semana Santa yo ya tenía vacaciones pagadas, creo que desde hace, no sé, 6, 7 meses antes. Y le dije a mi familia, ¿saben qué? Váyanse, diviértanse, yo me quedo porque este asunto ya lo tengo que sacar. Y no, hasta eso fueron empáticos conmigo. Dijeron, no, nos quedamos. Dije, bueno, si se quedan es para ayudarme. Y literal, entonces se cuenta que yo iba diciendo Juan Pérez y tenía a mi mamá y tenía a mi marido con expedientes así. Búscame el contrato colectivo de tal año. Aquí está. A ver, este amigo dice que tenía derecho a esto, ¿es correcto? Sí, a ver, léeme la cláusula, tal. A ver, y dice, y aparte era hacer cuentas. Y entonces dice que por esto le deben tanto. Y acá mi marido contador, a ver, ayúdame por favor a hacer cuentas, talala, si coinciden, sí o no. Ah, te lo juro que dormía literal 2, 3 horas y todavía medio dormida yo iba diciendo, Lo a este ya sé soñabas. cómo le voy a contestar ahorita que me levante. Me paraba para decir, antes de que se me vaya la idea, así lo voy haciendo. Fue un asunto titánico. Para que llegara a sesión, mi jefe me lo aprobó así de, sí, muy bien. Y yo, muy bien, nada más, dígame otra cosa. Llega a sesión y en 3 segundos, 3 personas, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, eso se resolvió en 5 minutos, el estoy de acuerdo, pero el ejercicio de atrás de ese estoy de acuerdo, de verdad el trabajo de los secretarios de mis compañeros es titánico, titánico. La gran mayoría somos profesionistas de mucha carrera y muy profesionales porque se te exige el estar preparado para estar en estos lugares. Entonces, pues sí, el hecho de que ahora nos elijan por voto popular es un poco irónico, que para el primer peldaño le exijan un examen para ingresar a Poder Judicial, para el siguiente que es notificador le exijan, para el secretario le exijan
pasar exámenes y estar en una lista a nivel nacional donde te pueden, si tú pasas todos los filtros y te ponen en esa lista, y filtros no me refiero de personas que te, no, filtros son exámenes, y exámenes y exámenes. Y si ya tú llegas a esa lista, entonces ya Iñaki puede ser contratado por cualquier persona, cualquier juez que digan, ah, Iñaki ya pasó todos, está apto para ser secretario y te pueden hablar de cualquier parte de la República para invitarte a trabajar. Y pues ahora la ironía es que para ser juez o magistrado, pues no se requiere ese examen. Ahora es únicamente salir a buscar el voto de las personas. Y habrá quien sí por carrera judicial lo pueda lograr. Y habrá otros que por empatía o su cara bonita lo puedan llegar a lograr. Pero pues finalmente no es el objetivo de estar en esos lugares tan importantes de impartir justicia como órganos terminales, este, una cara bonita, sino los conocimientos necesarios para estar en ese lugar. Y conocimientos, te digo, no me refiero exclusivamente a doctorado y muchas palabras, sino toda una formación humana integral que implica dictar sentencias de forma imparcial, independiente, objetivas, con excelencia. En verdad se te mete al ADN como algo raro, aunque se oiga así muy romantizado, de trabajar tanto tiempo ahí en Poder Judicial Federal y de impartir ese tipo de sentencias tan, pues tan importantes, porque cambias vida de personas, te digo, a lo mejor soy muy reiterativa en eso, pero el aplicar la constitución, la suplencia de la deficiencia de la queja, si yo veo algo ahí que está mal, tienes todas las herramientas para que siendo un juzgador de verdad que quieras hacer justicia, la puedes hacer. Entonces, es un lugar bien bonito para trabajar. ¿Qué tanto logras separar tu vida personal de la profesional? Si le preguntas a mis hijos, te van a decir que muy poco. Este, realmente las cargas de trabajo implican que si sales del trabajo a las 3 4 y te llevas trabajo a casa. Y a veces, pues si no, si es muy difícil quitarse el papel de ya dejé allá las cosas y llego a casa y no, más bien llego a casa a platicarles. Así de, oye, ¿qué crees? Tengo un asunto de, no sé, un asunto de responsabilidad patrimonial. Tengo muchos asuntos para platicar porque yo creo que ya los tengo a veces hartos, pero pues no me importa. Me decías Yo, que yo antes de les sigo empezar a grabar platicando. que tu hija es abogada. Mi hija es abogada, egresada de la UP. Este, Pues para ella, ella, bienvenida a todas las pláticas, ¿verdad? Yo creo. pues, pues para ella y para todos, yo creo, porque a veces también mi hijo, él es un poco más chico, Michelle tiene 27, Rubén tiene 23, él está haciendo, acaba de terminar de hacer algo completamente lejos de las leyes. Él estudió ingeniería, algo de los carros, automotriz, creo. Automotriz. Ujú. A veces escuchar otras opiniones de alguien que no está metido en mi entorno también me ha dado muchas visiones objetivas de los asuntos. Y pues sí, sí los canso de a lo mejor de estar escuchando mi lenguaje. Y Michelle, por ejemplo, a lo mejor más bien de tanto haber escuchado mi lenguaje, ella decidió estudiar derecho porque finalmente ella pues tenía la edad de 3 añitos cuando yo ingresé en el Poder Judicial Federal. Entonces Le tocó eran toda. guardias y estaba ahí en el juzgado conmigo, estaba entre expedientes. Ella dice que estaba, cierra los ojos y se acuerda incluso de quiénes eran mis compañeros que estaban en los cubículos porque pues era como la novedad de una bebé en los juzgados y quién le daba galletas, quién le daba chocolates y demás. Y creció entre los juzgados y los expedientes y decidió estudiar derecho. Nos comentabas hace unos momentos, en especial dos aspectos de este proceso electoral. Eh, el primero es que no, por un 6 que tuviste en la carrera, se te dificultó. Y el segundo era el tema de,
quizá, bueno, de lo que yo te entendí como esa falta de meticulosidad técnica a la hora de escoger los perfiles para jueces, que ahora se invirtió con puestos por debajo de ellos. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué cosas notaste tú en este proceso como candidata que tienen áreas de oportunidad que mejorarías en para un el Poder futuro? Judicial. Ajá. Vamos viendo lo bueno de lo malo. Siempre he dicho que así soy, siento que soy muy optimista siempre y siempre digo, las cosas pasan por algo. Y este mismo proceso que estoy viviendo, o sea, lo estoy viviendo porque sé que merezco, por 25 años de estar haciendo esto, el aspirar al lugar al que me estoy postulando. No es algo, lo he dicho, improvisado de que hoy desperté, abrí los ojos y dije, yo hoy se me ocurre ser magistrada de circuito. No. Sin esta reforma, ¿qué tan complicado te hubiera sido? Sin esta reforma, créeme que hubiese sido muy complicadísimo. Y te voy a decir por qué. ¿Cómo era antes el proceso? El proceso te lo resumo a que yo intenté 2 veces, efectué 2 veces examen. ¿Cómo era antes? Sacaban una convocatoria. Hay, por decir algo, 30 lugares para jueces de distrito. Ok, me inscribía, yo quiero ser juez de distrito. A nivel nacional, ¿sabes cuántos trabajadores somos de Poder Judicial Federal? No sé, no te puedo decir. Entonces, todos los que querían ser jueces de distrito se inscribían. Y íbamos a hacer exámenes a determinados lugares. Por ejemplo, a mí me tocó en 2 ocasiones ir a Guanajuato a hacer examen. Hacías tu examen y tenía que ser un examen realmente de excelencia, de 9.8, 9.5 a 10, para que tuvieras oportunidad como de brincar a la siguiente etapa, que era ir a hacer como un mini examen profesional con 3 sinodales. Y entonces había una tombolita, pero no como la tómbola ahora de numeritos de la Lotería Nacional, no, era una tómbola de temas. Ok. Entonces tú sacabas el tema de la bolita y te decía, te tocó revisión fiscal. ¿Cuándo procede la revisión fiscal? O platícame del comodato. O platícame las causas de sobreseimiento del juicio de amparo. O sea, de N número de temas en amparo. Y pues si te tocaba un asunto que lo dominaras, qué bueno. Y si no, pues rip, morías. Y entonces ahí esas 3 personas te evaluaban y decían si es una persona apta o no. Y ya que pasabas ese segundo filtro, ya salía la lista de personas súper aptas para esos 30 lugares. Entonces estabas compitiendo no con 10, 15, eran miles de personas con las que competías. Dos, si tenías la suerte de brincar todo eso y que dijiste, Adriana ya quedó en esa lista para ser juez, jamás en la vida te iba a tocar en tu lugar donde estabas, donde hiciste tu examen. O sea, a mí jamás en la vida me hubiera podido tocar Aguascalientes como primera adscripción. Te mandaban a un lugar, dicen que recóndito del planeta, y ya después conforme siento como que conforme iban pasando los años o te podías ascender a ser magistrado, no te quiero mentir, pero creo que después de 3 años te ratificaban en el cargo como juez y creo que después de 5 podías ascender a magistrado y creo que ese proceso ya de juez a magistrado era más light. Nada más ella era con un examen y creo que ya no tenían el de los 3 sinodales. Y ya que pasaban como, no sé, que te gustan 10, 15 años, no sé, ibas tú pidiendo como que te fueran acercando a tu casa, a tu casa, a tu casa. Había personas que sí tenían la bondad de llegar rápido o había otras que después de 15, 20 años iban como, por ejemplo, yo de Aguascalientes, pues ya te mandé a Zacatecas o ya te mandé a Guadalajara o ya te mandé a San Luis y a lo mejor ya para tus últimos días vete a Ahora sí, a Aguascalientes, descansar. algo así. Entonces, ese es el proceso anterior. Entonces, ¿sabes cuándo me iba a la mejor? Porque aparte era suerte. Yo que hice 2 exámenes, en verdad, me decepcioné sobremanera y ya no continué haciendo más exámenes porque eran de verdad todos diferentes. Nunca uno era igual a otro. Y algunos eran demasiado así de
a la literalidad te tienes que aprender la jurisprudencia porque nada más cambiaba una palabra, así te decían, por ejemplo, este vaso está lleno, o está medio lleno, o está medio vacío. Todo era confusión múltiple, en verdad. O un sinónimo de una palabra, en lugar de, que te gusta, casa, hogar, por decir algo. Entonces te hacían poner, y yo decía, ¿eso realmente evalúa lo que son mis conocimientos? Pues yo Mm, creo que no. Entonces me decepcioné y dije, ya no me desgasto en eso. Y ahora ve esta otra cara de la moneda. Ahora esta otra cara de la moneda también es complicado porque no sé bien exactamente, no estoy muy involucrada, pero dicen que tenemos que juntar como por ahí de 4,000 votos mm, para poder tener oportunidad de estar como compitiendo. Pero ahorita son, en mi caso, 5 lugares para 15 mujeres. 15 mujeres. O sea, yo digo, nunca pude haber estado más cerca de llegar a ese lugar que aspiro. Y te quedas en Aguascalientes, donde claro. está mi mamá, mi familia. Entonces, es una oportunidad de oro. Pero tampoco estoy, no. O sea, yo confío en Dios. Y, por ejemplo, ahorita si la otra situación hubiera sido que hubiera quedado como juez hace 5 o 6 años que concursé, mi situación ahorita sería una situación muy distinta, porque me estaría quedando sin trabajo así. Definitivamente como se están quedando muchos titulares muy valiosos que de la noche a la mañana les cambiaron la vida. O de todas maneras tendrías que estar O si estoy en compitiendo. funciones, Ujú, competir, pero nada más por 2 años más, quédate ujú, 2 añitos más y adiós, bye bye. claro. Pero sí, siendo empática con ellos, me pongo en sus zapatos 3 segundos y hay muchos que tienen niños pequeños, o aunque los tuvieran grandes, o sea, finalmente tú a lo mejor hoy te endeudas con tu casa, tu carro, o pagas colegiaturas de tus hijos en escuelas privadas, porque tu poder adquisitivo te lo permite. Y no es de gratis, o sea, en verdad el trabajo que se hace ahí implica quitarle mucho tiempo a tu familia. Entonces, pues compensas. No estoy con ustedes, pero les puedo Ya dar no otro recuerdo nivel en de ese vida. tema, recuerdo que hubo mucha controversia al final, ya pasada la reforma, porque no les querían respetar sus prestaciones. Al final entiendo que sí se las van a respetar a los salientes, ya no me acuerdo en qué quedó. Hubo ahí una cuestión muy de reticencia de muchos titulares con justa razón. O sea, todas las posiciones son válidas, que ya no quisieron seguir ni siquiera este otro proceso de volver a reelegirse. Y dijeron, ¿sabes qué? Ahí está tu reforma, bye, me retiro. Ujú. Y les iban a dar como una indemnización. Pero lo que supe por noticias de hace poquito, que ese dinero como que estaba como que en unos fideicomisos y como que ahorita está como Mm, disappear. Y la verdad no sé si a los que se retiraron ya se los hayan dado. Cosa distinta a los que se jubilaron. Hubo muchos que ya estaban en posibilidad de jubilarse y dijeron, adiós, bye bye, quédense con esto como está. Yo ya me puedo jubilar con un 70-80% de mi sueldo y me voy. Entonces, por eso se fueron muchísimos y ahorita hay muchos lugares vacantes de titulares. ¿qué propuestas tienes tú para cuando seas magistrada? Digo, no creo que puedan proponer demasiado, pero como para tratar de hacer algo respecto a estos, Sí, este, pues estas causas que originaron precisamente la reforma. sí, no podemos prometer nada. Yo no te puedo prometer a ti, te voy a pavimentar tu calle, te voy a Ajá. pavimentar, te voy a dar despensas. Aquí lo único que podemos prometer es que cuando llegue un asunto a nosotros, pues que sigamos resolviendo como lo hacemos hasta hoy, con todos los principios y valores que traemos ya inherentes de hacer esto. Pero lo bueno, te decía hace rato, de lo malo, es que al salir a las calles si te das cuenta de que estuvimos inmersos en una burbuja. Siento que sentimos como que, y lo hablo tanto por el Poder Judicial Federal como el local, como que
somos un podercito muy aparte, muy ratitas de laboratorio, muy estudiosos, muy todo, pero se nos ha olvidado la gente del común, la gente de calle que al día de hoy dicen Poder Judicial y te siguen pensando que son los judiciales de antaño que traían la pistola, que ahora no sé cómo les llaman, agentes ministeriales, yo creo, así, o es que no me han resuelto, es que este ahora que he salido a las calles así de tengo 10 años con un juicio sucesorio y todavía no se resuelve. O otra señora que me decía, dice, yo fui a denunciar con mucho miedo a mi ex esposo por violencia, fui con la quijada eh, Dislocada. rota y la Ministerio Público, que era una mujer, me dijo, señora, no le creo. Este, O sea, he escuchado historias, N historias ahorita que he salido a la calle. No es exclusivo del Poder Judicial Federal, pero El para ellos sistema todo de es el justicia sistema de en general. justicia. O sea, está mal, hay corrupción. Y creo que todo es un engranaje, como ¿cómo se llaman los ratoncitos estos que Los los, hamsters. los hámsters? Ajá, estamos bajo un mismo círculo porque creo que desde los abogados, nuestros compañeros, que litigan, tampoco, también ellos a lo mejor siento que por cubrir su trabajo hacia un cliente u obtener honorarios o igualas, nos echan mucha tierra también a nosotros. Mm, De decir, es que el asunto no sale, cuando a lo mejor él no va o no le da el seguimiento. O me pidieron 10,000 pesos para su asunto. Cuando eso sí me tocó de una señora también en el juzgado que fue a decirme, licenciada, sí le voy a pagar sus 10,000 pesos que me pidió, pero deme nada más chancita de juntarlos. Y yo, Sus ¿quién 10,000 pesos de copias. ¿quién le pidió 10,000 pesos? Y el abogado me dijo que usted estaba pidiendo 10,000. Sí se los voy a dar. Era una sentencia, creo que de homicidio. No, ahí era homicidio doloso de su hijo. Y dije, no, está amigo, ni por equivocación el auto de formal prisión. Creo que saldría diferente. Y en ese momento fui y le di cuenta al juez y le dije, oiga, esta señora está diciendo que yo le pedí 10,000, obvio no se los pedí, pero es del abogado, se lo dio vista al Ministerio Público. Entonces, ese es un asunto de los que vino la señora a decirme, ¿cuántos más habrá que en los abogados? Digo, no le quiero echar la culpa a todo el abogado. Por eso digo que es todo Sí, el sistema de justicia junto con abogados, junto con la carga de trabajo, junto con que la carga de trabajo te hace a veces poner mala cara porque ya estás hasta acá claro, al de final son acordar de humanos las también. audiencias y entonces llega el señor que no tenía nivel en el entierro y lo estás tratando con Claro. jetas, ¿no? Y a eso súmale nosotros, que ya cuando llega con nosotros, pues también nos tardamos un poquito. Entonces, en lo particular, lo que yo he visto es eso, una falta de desconocimiento de lo que hacemos. Entonces, yo como una cuestión de campaña, creo que lo que estamos haciendo ahorita debe ser permanente ya. Mm, Así como hay Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y estar en el radio y eso, a lo mejor que se nos permita abrir este tipo de espacios de radio y televisión, ya después de campaña, porque ahorita está restringido y prohibido, o en lo personal yo o dejar, aquí, bienvenidos. ajá, gracias, yo dejar abiertas las páginas oficiales que tuvimos que abrir Mm, necesariamente para darnos a conocer, que no claro. las teníamos. Entonces, esa es una idea que yo tengo. Asuntos trascendentes que se resuelvan y que yo tenga conocimiento, no solo míos del tribunal, sino en general de la corte, pues ahí, Dar difusión. oigan, aquí está esto. Otra cosa, en cuanto al retardo de la justicia, si bien no puedo obligar humanamente a que se saquen más sentencias, priorizar los asuntos. Lo mismo que yo hago con mi Excel, que te digo que es mi Biblia, hacerlo yo como magistrada con los asuntos que llegan directamente. Que eso no sé si lo hagan todos los magistrados, pero que lleguen conmigo y yo diga, a ver, Adriana, te llegaron 10 asuntos esta semana a ti. Y hacer una priorización. A ver, esto es de custodia.
de niños. Aquí está en riesgo que este niño se lo saquen del país. ¿Cuáles serían lleva tus mano. prioridades en concreto? Fíjate que ahora que estuvimos en pandemia y ahorita en el paro del Poder Judicial, el Consejo sacó unos lineamientos que creo que podrían seguirse más o menos objetivamente, Ok, que son cuando son cuestiones de niños, cuando son cuestiones de pensiones, de vulnerabilidad, personas que dependan de ellos ese dinero, por ejemplo, seguros de vida, por ejemplo, cuestiones de a lo mejor de esta cuestión de expulsión de personas, cosas que tú digas, esto sí va a traer trascendencia en la vida de esa persona que va a estar esperando un año a que le dicten una sentencia. claro. Y eso lo puedes hacer al momento en que yo haga mi Excel personalizado, pero ya siendo magistrada con los asuntos que yo pueda decirle, sí, tenemos mucho trabajo, pero ¿saben qué? Este va un poquito adelante de la fila, entonces sáquenlo, por favor. Y otra cosa que también creo que la gente en sí no se queja, pero una parte del retardo en la justicia es la cantidad de amparos que se conceden por cosas, fundamentación y motivación. Y vuélvelo, es que no Más fundaste y de los moté que se bien, niegan, ¿no? Iñaki. Ajá. Y entonces te lo regreso a ti como juez. Y tú vuelves a fundar y motivar. Que a lo mejor era algo mínimo y trascendente y que lo pude haber detectado yo desde Como que ahí acá. luego le hacen, no, pues por el abogado Para. menso que no lo hizo, pero Porque no. luego no Pero. tienen en cuenta que pues Y el entonces, ¿qué va a abogado no es pasar? el... Que entonces tu sentencia va a volver a dictarla y el abogado va a volver a promover un amparo y va a volver a llegar acá conmigo y ¿qué crees? Se va a tardar otro año más en salir. Claro, Entonces, quitar ese tipo de asuntos y tratar de forma, resolver el fondo sobre la forma. claro. Aparte de que ya lo permite la Constitución y hay criterios de jurisprudenciales que cuando ya no hay margen de interpretación, hay jurisprudencia, resuelve. Ya, Claro, di claro. por qué sí o por qué no, y ya evitan paros. este, Evitar en la medida de lo posible inoperancias y atender como hacía la causa de pedir. Este, si el abogado medio me está diciendo lo que quiero, lo que tiene que decir, extraerlo y no estar declarando tantas inoperancias. Y privilegiar para sentencias justas, en la medida de lo posible, el artículo 79 de la ley de amparo de cuando adviertas una cuestión de vulnerabilidad también, que solo se advierte si es, pulgas bien el expediente, pues también resolver el asunto bien y a la primera. Ok. Bien, Adriana, pues algo más que quisieras agregar, tus redes sociales. Sí, pues mis redes sociales son así, como tengo muy mala memoria, eso es uno de mis Te las defectos. ponemos ahí en la La gente, descripción. la gente que me conoce, sabe que soy muy mala con fechas y con nombres. Yo también. Como que siento que digo en son de broma que todo lo que mi cerebro siente que es no útil o no necesario, lo borra. Delete, 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 delete. Y sí, soy muy mala con fechas y con nombres. Por eso, todas mis redes sociales y mi correo electrónico también es mi nombre completo. Ok, Entonces es Adriana Vázquez Godínez del Facebook, Adriana Vázquez Godínez Instagram, y mi correo también es adrianavázquezgodínez@gmail.com. Todo es Adriana Vázquez Godínez. Y pues para concluir, Iñaki, agradecerte este espacio. En verdad, en cuanto tuve tu invitación y vi que eras un joven, 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 dije, tengo que ir con él porque, si no son ustedes los que son el futuro. Yo ya me siento roqueila, no tan roqueila, pero digo, ya voy más de salida en cuanto a no, esto de como la crees. carrera judicial, a ustedes que son los chavos que son los que yo voy a poner mi granito de arena, pero creo que esto se tiene que transformar desde los jóvenes. Vienen cosas muy novedosas con las tecnologías, con la inteligencia artificial, con los expedientes electrónicos y creo que ustedes son la punta de lanza para cambiar muchas cosas y sobre todo incentivar a las personas que yo sé que nos da mucha flojera, me incluyo a veces el pensar en ir a formarte a una casilla y votar por un partido político y pensar que pero va a ser lo mismo y va a ganar el de siempre.
Aquí en este caso son unas votaciones que jamás en la vida se habían dado, son históricas, o sea, al momento que ustedes vayan y emitan su voto ya van a estar haciendo historia. Dos, no es cosa menor, jueces y magistrados locales y federales, o sea, por 9 años, o sea, son los jueces que vamos a tener y los magistrados los próximos 9 años de tu vida. Ojalá que ni tú ni yo tengamos necesidad, pero las estadísticas dicen que posiblemente algo, aunque sea menor, sí vamos a tener que recurrir a ellos. Entonces, gente preparada, está, está el sistema del INE, del Conóceles, pero creo que una forma más cercana es eso, sus redes sociales, que vean este medio de apertura que nos das, que conozcan a las personas, no solo al académico. Yo lo asemejo, ya para terminar, a decir que así como hay maestros en historia, en ciencias naturales, en filosofía, o doctores en traumatología, en ginecología, oftalmólogos, yo no voy a poner a un maestro de historia a dar clases de filosofía, ni a un traumatólogo a operar unos ojos. Así yo siento que el derecho es una carrera tan bondadosa que nos da tantas oportunidades de trabajo cuando salimos de la carrera, que puedes ser tú un excelente escritor, un excelente investigador, un excelentísimo litigante. Así siento que nosotros los que trabajamos en Poder Judicial Federal y que hacemos esa carrera desde el peldaño uno, nos nace esa pasión por aplicar la constitución, los tratados, el servir y el ayudar y cambiar vidas. Entonces, no quiere decir que alguien que no venga de fuera lo pueda lograr, no, pero la experiencia te dice que pues el más especializado en esa área, pues que les den la oportunidad de que sigan creciendo en esa área. Claro. Y que salgan a votar el 1 de junio, por Nos falta favor. algo importante, ¿qué color y número, cómo te Lo van a más encontrar? importante, ¿cierto? Lo más importante. Mi boleta es la boleta rosa, que es como rosa lila, porque aparte también las magistrados locales es rosa también, pero el rosa de ellos es como un rosa más fuchsia, el de nosotros es como un rosa más pálido, y el mío es el número 15 del área, son hombres y mujeres, del área izquierda, mujeres, y soy la última, porque por mi apellido, que es Vázquez Godínez Adriana, soy la 15. Ok, Pero los últimos serán los primeros, entonces espero que muchos me conozcan, hagan el match conmigo y puedan salir a votar este 1 de junio. perfecto. Gracias, Iñaki, Pues por el muchas espacio. gracias, Adriana, por haber estado aquí. Espero que les haya gustado esta entrevista y que hayan podido conocer más a esta candidata. Gracias, Y gracias, pues gracias. gracias. Gracias, gracias a todos.